podemos compartir en libertad. Aún más libertad de la que tuvieron los apóstoles para compartir con el Señor. Cuando ellos compartieron la que nosotros llamamos la última cena, ya había un ambiente de persecución hacia Jesús y sus discípulos que redundó en la entrega de Jesús para ser crucificado. Hoy nosotros tenemos libertad para compartir el pan, para compartir la copa. Y eso es un privilegio que no muchos tienen. Así que le damos gracias al Señor. Bueno, y vamos a continuar con el libro de los Hechos. Tuvimos una pequeña pausa en la narrativa del libro escrito por Lucas por el mes de la familia. Un tiempo de mucha bendición, conforme a los testimonios que hemos escuchado, de verdad. Fue un tiempo de refrescamiento para quienes de una u otra forma manejamos estos principios, y para quien no los tenía, bueno, de verdad que pudo recibirlos, y yo le doy muchas gracias al Señor por eso. Pero hoy vamos a tomar la predicación del libro de los Hechos en Hechos capítulo 9, versículo 23. Vaya buscándolo allí, cuando lo tenga me va diciendo amén. Hechos capítulo 9. Dije versículo 26, perdón. Vamos a leer desde el 26. Perfecto. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos, los hermanos se llevaron hasta Cesarea. Estos los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, aunque vamos a trabajar hasta el versículo 43. Le voy a pedir que se ponga de pie una vez más y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Señor, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Padre de la gloria. Reconocemos, Señor, la necesidad de ti, la dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu palabra, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea renovado y nuestra vida transformada y vista de todos, Padre de la gloria. Por eso te pedimos, Señor, que en este día hables a nuestra vida con contundencia, Dios eterno. Señor, que nos edifiques en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de distracción de este lugar. Amén. ¿Puede tomar asiento allí? Bueno, fíjese algo. Lucas comienza describiendo una escena, algo que estaba pasando, y al final de esto que está pasando describe que había paz en toda la región. ¿Por qué él describe esto? Porque antes no la había, y no la había porque los judíos estaban hartos de los cristianos o de los del camino, como ellos lo llamaban en ese momento, que eran los seguidores de Jesús. Y uno de ellos, que parecer estaba más alto que todo, porque era más santo que todo, y eso les molestaba más que a todo, llamado Saulo de Tarso, dijo: mira, yo necesito que ustedes me den credenciales para ir a perseguirlos hasta la Conchinchina. Eso trayéndolo, tú sabes, este es TLA. TL, tradición, lenguaje, charallave. Bueno, traerlos desde la Conchinchina, dice el hombre, ¿no? Y les dan las credenciales. Pablo o Saulo en ese momento se va
con sus credenciales hasta Damasco, donde le habían dicho que los cristianos que se habían ido de Jerusalén se habían ido hasta allá y desde ahí, mira, se iban a esparcir. Y Pablo dijo, no, esto no lo puedo permitir. Esa herejía hay que acabarla. Y se va. Pero cuando va por el camino, se aparece una luz, esto ya lo predicaron aquí, aparece una luz, es derribado. El texto no dice que de caballo, por si acaso, ¿no? Pero es derribado. Puede ser un caballo, de una mula, de una carreta, donde sea. Lo cierto es que cayó al piso, cegado. Y cuando escucha la voz que le está hablando en medio de esta luz, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo describe en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando él está narrando acerca de su conversión, que el Señor le dijo además, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta era una expresión que era utilizada para hablar acerca de la necedad de la gente. ¿Y cuál era la necedad? Hermano, que Dios había enviado a su hijo a morir en la cruz, había enviado al Mesías y él estaba persiguiendo al Mesías y a su gente. Él no entendía que realmente eso era obra de Dios. Ahora, esta expresión surge ¿de dónde? Porque los bueyes eran puñados con una vara que era llamada aguijón. Esa vara era una vara de madera con una punta metálica. Y entonces cuando el buey, oye, no quería caminar o no quería hacer lo correcto, los puñaban por una de las ancas con eso. Por supuesto, el animal reaccionaba y cuando reaccionaba muchas veces terminaba lastimándose más con el aguijón. Entonces no era solamente que tenía que avanzar obligado, sino que se lastimaba. Y Pablo dice, oye, fui un necio y el Señor me dijo, no seas necio. Entiende que esta es mi obra. Entiende que realmente Él es el Mesías. Ahora, este apóstol, Pablo, que para ese momento no era el apóstol Pablo, relata, o el texto relata que inmediatamente, después de que fue cegado y un hombre llamado Ananías oró por él y recuperó la vista, inmediatamente predicaba en Damasco. En Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 18, el mismo apóstol Pablo declara que él duró 3 años predicando entre Damasco y un viaje que hizo a Arabia, que no sabemos cuánto tiempo fue. Lo cierto, hermano, es que dura estos 3 años predicando entre Damasco, el viaje a Arabia. En Damasco, oye, lo hacen salir corriendo de allí. Ya vamos a ver por qué. Eso ya lo predicaron, perdón. Y llega a Jerusalén, donde comenzamos en el versículo 26. En este versículo 26, vamos a leerlo de nuevo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Llega a Jerusalén corriendo desde Damasco, porque los judíos lo estaban persiguiendo para hacerle daño, para matarle. Y él dice, bueno, en Jerusalén están los apóstoles, voy para Jerusalén. Pero resulta que en Jerusalén nadie lo quería. Nadie creía en él. Entonces lo primero que vemos aquí es que Pablo es juzgado por su condición previa. La gente no creía que el cambio fuera posible. Ahora, en Hechos 26, 9, 11, cuando Pablo relata su testimonio, nosotros podemos ver por qué la gente no lo quería. Dice, yo ciertamente, Hechos 26, 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creía que eso era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era levantarme contra ese nombre y contra quienes lo representaban, por supuesto. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Era partícipe. Ahí tienen mi aprobación, caigan la piedra. Tremendo. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, a renunciar al evangelio, a denegar
del nombre de Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con el señor Saulo. Entonces, hermano, vamos a estar claros. Usted venía a ese hombrecito y la cosa como que, ¿será o no será? To be or not to be. Esa es la cuestión. Y entonces vemos que este hombre es juzgado por su condición previa. Ahora, lo que ellos no sabían era que este no era el hombre que ellos conocían. Era que este hombre realmente había tenido un encuentro con Jesús. Y si había tenido realmente un encuentro con Jesús, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, yo sé que usted lo sabe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Era un hombre redimido, era un hombre apartado por Dios, y aunque mucha gente no lo creía, no lo entendía, él sí lo sabía. Y aquí quiero hablar a tu vida ahora, iglesia. ¿Sabe? Pablo pudo haberse dejado coaccionar por lo que decía la gente de él, pero él sabía quién lo había llamado. Él sabía con quién se había encontrado. Hermano, y puede que la gente no vea o no reciba, oye, tu cambio y tu transformación. Puede que la gente te juzgue por tu pasado. ¿Sí? Puede que la gente te condene por tu pasado. Pero a Pablo eso no lo detuvo. A Saulo eso no lo detuvo. Saulo siguió adelante. Dice la palabra del Señor, lo leímos allí, que predicaba dedonadamente. Eso dedonadamente es con denuedo, con valentía, con fervor. Así predicaba. Iglesia, quiero decirte algo, ¿sabes? Uno de los mayores errores del ser humano, y eso comienza desde la juventud, es, hermano, es a valorarnos por lo que dice la gente. Nosotros somos lo que la gente dice que nosotros somos. De verdad, yo veo atrás y yo digo, me van a perdonar la expresión, estoy hablando de mí. Yo decía, vea que no, yo sí era tonto, chico, por no decir otra palabra. De verdad. ¿Por qué la gente tiene que estarme diciendo cómo yo debo vestirme, cómo yo debo conducirme, cómo yo? O sea, entonces yo vivía para... Mire, yo le voy a contar este cuento. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, como dice la canción de Juan Liguerra. Sí, de verdad. Yo estudiaba en un lugar de clase media, pero yo era del cerro que estaba enfrente, yo era de Carapita. Sí, y yo estudié entre Montalbán y Paraíso cuando clase media, ¿no? Entonces yo era el negrito de clase, yo era el negrito pobre. Pero yo no quería ser negrito pobre, ¿vale? De negro ni modo. O sea, eso no lo podía cambiar. Pero entonces me iba para el mercado de los Corotos a comprar ropa de marca usada. ¿Sí? Para impresionar, porque, oye, si yo tenía Nike, yo tenía que tener Nike. Si yo tenía pantalones Navy, yo tenía que tener pantalones Navy. Entonces yo voy atrás y digo, mano, qué tontería la del ser humano. En estos días compartíamos un devocional en familia y hablábamos de Gedeón. Y me impresiona Gedeón porque nos da una gran enseñanza. Y es que de pronto Gedeón está en esto. El pueblo de Israel estaba asediado por los madianitas. Estaba rodeado por los madianitas y todo lo que ellos producían venían los madianitas y se los comían. Se los quitaban. Traían muchísimos camellos y los camellos se comían los campos y todo. Y de pronto está Gedeón encerrado en un lagar que no era un lugar para trillar, ni mucho menos. El trigo se trillaba en grandes campos. Y Gedeón está ahí encerradito, asustado ahí viendo, oye, que no vengan los madianitas a quitarle el poquito de harina que estaba haciendo. Y llega el ángel de Jehová y lo llama. ¿Y sabe cómo le dice? A ese hombre que estaba ahí asustado, atemorizado. Le dice, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón lo que le dice, Señor, que esforzado y valiente nada. O sea, y tú eres Dios. ¿Y por qué estamos atravesando esto? ¿Por qué estamos pasando aquello? Y el Señor le dice, anda, Gedeón, yo te voy a usar a ti para salir, para que el pueblo salga de esta situación. Señor, pero si yo soy el más pobre, si yo soy de la tribu más pequeñita, Señor, ¿cómo yo? Y eso nos da una gran enseñanza.
¿Qué le dijo Dios? Hombre esforzado y valiente. ¿Qué era él para Dios? Un hombre esforzado y valiente. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué dice Dios de ti? ¿Cómo te llama Dios? ¿Cómo te llama Dios? Miguel, ¿cómo te llama Dios? Escogida, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Porque no solamente ella es escogida, usted también es escogido. ¿Cómo más te llama Dios? Por aquí, ¿cómo te llama Dios, Alejandra? Amada. Denle un aplauso al Señor porque usted también es amado. ¿Cómo debe verse usted? Entonces a veces somos seres humanos que andamos, me van a perdonar, hermano, andamos mendigando amor. Y entra en una depresión, en un guayabo, porque no las ama. Porque no lo ama. Pastor, es que yo la amaba. No importa. Hay uno que te ama y que entregó a su hijo por ti. Y ese hijo derramó hasta su última gota de sangre. Y eso es lo importante y lo valioso. Amén. ¿Cómo te ve Dios? Como apartado. Como la niña de sus ojos. ¡Wow! ¿Sabe? Y esto no es para que usted se haga arrogante, pero no se vea como menos que eso. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para darle una posición a usted. Y esa posición es la de su hijo. La de hijo de Dios. Y eso vale mucho y que nadie le haga sentir menos. El apóstol Pablo, Saulo, en ese momento, hermano, es perseguido, asediado por la gente. La gente no creía en su cambio y en su transformación. Y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Porque también es necesario que el cambio y la transformación se note. Porque eso también es importante. Pero en este momento, vemos entonces que el apóstol Pablo, ¿ok?, no se detiene. Era un hombre redimido, un hombre apartado. Dios le había dado una nueva identidad. Y nosotros debemos entender eso, la identidad que el Señor nos ha dado. Si no está claro para usted, yo le voy a pedir que usted vaya en su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9, 10. Dice, mas vosotros, aquí está el apóstol Pablo hablando a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leer el siguiente, el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hace algunos días veía las redes sociales de un hermano que tiene mucho tiempo en los Estados Unidos. Le sirve al Señor en una iglesia allá, pero él es de República Dominicana. Ya tiene algunas grabaciones, es un rapero cristiano, o un cristiano rapero. Y él montaba con mucha alegría la entrega de su ciudadanía norteamericana, su ciudadanía gringa. Y lo veía tan alegre por eso, ¿no? Y yo celebré con él. Le puse su corazoncito verde ahí. Ay, hermano, estoy alegre contigo de que te hayan dado tu ciudadanía. Pero algo que nosotros tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que más allá de cualquier ciudadanía, nosotros somos nación santa. Nosotros somos un linaje, un pueblo, una familia escogida. Bueno, que Dios se haya detenido a decir, Jeremías, tú ahora eres parte de mi familia. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Jeremías, tú formas parte de una nación apartada. Tú tienes precio, tú eres valioso. Eres adquirido por mí. Yo pagué un precio por ti. ¿Y ahora para qué? Para que anuncie sus virtudes. Para que anuncie sus bondades.
para que anuncies que Él es real, que Él es bueno, que Él ama, que ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que debes amar a tus enemigos como Cristo te amó y se entregó a sí mismo en sacrificio. Por eso. Ahora bien, fíjese, en el versículo 29 sucede algo importante. Dice el texto que Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En el versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ahora, el versículo 29 y 30 no dice más nada allí, pero en el Hechos capítulo 22, versículo 18, Pablo cuenta algo que pasó en ese momento. Y es que Dios le dice que se marche, si quiere ponlo allí, Winder, Hechos 22, 18. Dios le dice que se marche. Él está en el templo y estando parado en el templo ve una visión. Y dice, y le vi que me decía, vio al Señor, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le dice, Saulo, aquí no lo quieren. La gente no va a recibir testimonio. Lo quieren matar, váyase. Pone ese sentir en los hermanos agarran y sacan a Saulo de la ciudad. Y lo montan en embarcaciones y termina llegando a Tarso, la ciudad de donde él era oriundo, donde había nacido. Aunque él es criado en Jerusalén, él nace en Tarso, por eso es llamado Saulo de Tarso, porque nació allí. Ahora, hay un aspecto interesante aquí, es que nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Saulo en Tarso, pero la mayoría de los teólogos sacan su cuenta y dice que tuvo entre 6 y 10 años, por los tiempos de su ministerio, por los tiempos de las escrituras de la carta, entre 6 y 10 años. Entonces, preste atención a esto, que esto es importante. Hay un hombre que es llamado por Dios de una manera directa. Te voy a enviar a los gentiles. Se lo dijo también a Ananías. Ve, quítale las escamas de los ojos, porque instrumento me escogido me es este. Yo le enseñaré cuánto ha de padecer por mi causa, y yo lo envío a los gentiles y a reyes y a príncipes. Tremendo llamado, tremendo ministerio. Pero de pronto este hombre desaparece de escenas casi 10 años. Pero Dios no lo había llamado a ser apóstol. ¿Y por qué dura 10 años duramos 10 años sin saber de él? Hermano, ¿sabes qué ministerio, qué inicio de ministerio es duro y difícil y tardío el del ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo llevó Pablo para empezar su ministerio? Y lo siguiente, hermano, es que después tampoco es de la noche a la mañana. Dura casi 10 años. Hermano, fíjese esto. Abraham recibe una promesa del Señor. Y le hablo aquí a todo el que ha recibido una promesa del Señor. Al que ha recibido un llamado del Señor, al que sea. Abraham, Dios le promete un hijo. ¿Cuántos años pasaron para que ese hombre pudiera cargar ese hijo? 25 años. No es que, Abraham, tranquilo que yo te voy a dar descendencia, y el año que viene, a los 9 meses ya lo estaba cargando. No, fueron 25 años. Dios llega y manda a Samuel que unja a David como rey. Y David va y es ungido como rey. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que él asumiera el reinado? 15 años. Y no de todo Israel,
se sumaron 7 u 8 años más para que él fuera rey de todo Israel, más de 20 años, para haber cumplido ese llamado que Dios le había hecho. Es más, el mismo Jesús. Jesús es un hombre enviado a esta tierra con propósito, el Hijo de Dios, el mayor de los propósitos, un propósito glorioso. Y lo vemos a los 12 años en el templo, ¿ok? Conversando con los sabios de la ley, acerca de la ley, con los doctores de la ley, hermano, y después no los vemos más. 18 años que no sabemos nada de Jesús. Hace algunos días me escribió un hermano y me dijo: pastor, quiero que ores por mí, que me des tu bendición, porque voy a predicar por primera vez. Y no puedo dejar de recordar cuando tú me dijiste que un día el Señor me iba a usar para la predicación. Y yo me puse a echar cuenta. Eso fue hace 9 años. Que Dios puso en mi corazón que ayudara a ese hermano a trazar la palabra. Porque él le había abierto las escrituras y que lo iba a usar en la predicación. Y 9 años pasaron. Yo conversaba este tema con mi esposa y yo le decía: mi amor, a veces el ser humano se desalienta porque tiene un llamado de Dios o comete errores. Tiene un llamado de Dios y quiere apresurar los tiempos. O deja de ver que Dios está haciendo, que Dios está obrando. Yo recuerdo que yo acepté al Señor en el 2005. En el 2009, en un tiempo de oración, el Señor me dijo: ve y prepárate porque tú vas a ser mi pastor. En el año 2009. En el año 2011 me mandaron al frente de un campo blanco. En el año 2015 me pusieron como pastor encargado en ese campo blanco. En el año 2017 me nombraron pastor asociado de esta iglesia. Y apenas en el año 2023 es que Dios me entregó la iglesia que me había dicho que iba a pastorear. Estamos hablando de ¿cuántos años? Estamos hablando de 12, 14 años, 14 años. 14 años después. La Biblia no dice que estaba haciendo Pablo, Saulo en Tarso. Pero le voy a decir esto. La Biblia sí dice que estaba haciendo Jesús. Y se lo voy a leer. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué hacía Jesús durante esos 18 años? Crecía en estatura, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Cómo se crecía en gracia para con los hombres? Sirviéndole a Dios en los hombres. O sea, mientras no se concretaba el llamado de él, porque incluso su mamá, después que llega a los 30 años y aparece, va a una boda y su mamá le dice: mira, para que esta gente necesita vino. Mamá, todavía no es mi tiempo. O sea, él estaba claro. Hermano, quiero decirte 2 cosas. 1, no apresures el tiempo de Dios. Si tienes un llamado de Dios, crece en sabiduría. Crece en gracia para con Dios. Esfuérzate en agradar a Dios cada día. Crece en gracia para con los hombres, sírvele a Dios. Y otra cosa, si ha pasado el tiempo y tú no has visto todavía el llamado de Dios cumplirse en tu vida, no desmayes. Sigue adelante. Sigue adelante. Creciendo en sabiduría. Creciendo en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. El ministerio, al inicio del ministerio del apóstol Pablo, hermano, no fue ni fácil ni rápido.
Y el principio de ningún ministerio, hermano, ni es fácil ni es rápido. Pablo fue procesado. David fue procesado. David tenía que irle a tocar arpa al rey, al que él iba a sustituir. Y después ese rey le lanzaba lanza. Lo buscaba para matarlo. Pero tú ves los salmos de David durante ese tiempo y ves que era un hombre que estaba buscando a Dios. Todos los salmos que David escribe durante ese tiempo, era un hombre que ¿qué hacía? Buscaba a Dios. Mientras usted esté en el pasillo, como dice un pastor amigo mío, mientras usted esté en el pasillo, alabe a Dios. Pero búsquele más y más. Pablo no sale de ahí de Tarso hasta que un día aparece Bernabé tocándole la puerta. Y le dice, Saulo, llegó la hora. Vámonos para Antioquía, porque te necesito para el ministerio. Y aparece nuevamente el apóstol en escena. Ahora preste atención a esto. Lucas nos muestra entonces cómo Dios se encargó de un problema, una situación que había. ¿Cuál era el problema que había? Era que la iglesia, su cuerpo, estaba bajo una gran persecución. Y el hombre que estaba obrando en medio, una parte activa de esta persecución, era el apóstol Pablo. Y el Señor trata ese asunto. Y en Hechos capítulo 9, versículo 31, podemos leer: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos por qué Lucas escribió esto allí, ¿qué esperaba Lucas? Era que ellos pudieran entender, porque Lucas le escribe a una iglesia bastante perseguida, una iglesia bajo persecución ya no de los judíos, sino del imperio romano. Era que pudieran entender que Dios se encarga de traer paz en medio de las tribulaciones. Y algo que tú tienes que entender también al leer todo esto, es que sí, la iglesia estaba siendo bien perseguida, que se levantó un elemento bastante fuerte contra la iglesia. Pero Dios se encargó de traer paz. Y así puede que tú en tu vida tengas algún tipo de persecución. Puede que tengas algún tipo de tribulación. Cree que Dios se va a encargar de traer paz en ese asunto. Amén. Ahora bueno, después de que Pablo sale de escena, por decirlo de alguna forma, en este mismo capítulo, Lucas, el escritor de Hechos, nos presenta el apóstol Pedro. Es decir, la obra continúa. Este hombre tenía un gran llamado, Dios lo preparó, duró 3 años por allí predicando en Damasco, salió de escena, pero la obra continúa, mi hermano. Amén. No estaba Saulo, pero la obra continúa. Ahora yo le voy a decir, dígale que está al lado suyo. Dígale, la obra de Dios va a continuar contigo o sin ti. Dígaselo. ¿Va a continuar contigo o sin ti? Pero ahora dígale así, pero yo quiero que sea contigo. ¿Verdad? ¿Sí? Mire, la obra de Dios va a continuar conmigo o sin mí. Pero de verdad, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Bueno, vamos a leer los siguientes versículos que dejamos ahí en el camino. Versículos 32, ahora sí vamos a leerlo hasta el 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope, en el versículo 36,
una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Muy bien, vemos entonces aquí que Lucas vuelve a introducir el ministerio del apóstol Pedro con 2 grandes milagros. Y una sola razón que ya se las voy a decir. El primero, un hombre llamado Eneas. Él va a visitar a los santos, a los evangélicos, pero estando allí se consigue con un hombre llamado Eneas. La Biblia, o el original griego, no lo describe como un creyente, como un hermano. O sea, este era un incrédulo. Le dijeron: mira, hay alguien por allí que tiene, o se consiguió este hombre, y ora por él para que sea sano. Ahora, usted puede decir: sano es impío, chica. Y yo le oro al Señor, y a mí el Señor no me responde. Y yo estoy aquí sentado domingo tras domingo, y a mí el Señor todavía no me sana. ¿Sí? ¿Puede surgir eso? ¿De verdad? Al apóstol Pablo le surgió. Así que no se me vaya a creer más santo que el apóstol. El apóstol Pablo, oye, dice 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero esto tiene una razón de ser. Fíjese algo. Dice al final de la historia de Eneas, voy a leerlo, versículo 35. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Cuando el Señor resucita a Lázaro, él amaba a Lázaro, a Marta y a María, eran sus amigos. Pero hay un aspecto de ese texto que nosotros dejamos desapercibido. Y es que dice que detrás de María iba mucha gente. Y que cuando el Señor resucitó a Lázaro, todos creyeron. Todos creyeron que ese hombre era el Mesías. Dios mueve su mano de manera milagrosa. La movía antes y la sigue moviendo. Porque Dios no ha dejado de ser Dios. Y el propósito es que la gente crea. Que la gente crea que Jesús es el Señor. Que Jesús es enviado por Dios. Si usted ve el milagro de Tabita, me voy a adelantar un poco. Dice en el versículo 42, esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Esta era diferente. Pero también, ¿cuál fue el fin? Que todos creyeran en el Señor. Nuestra intencionalidad cuando le pedimos algo a Dios debe ser dar gloria a ese Dios. Y que la gente reconozca a Dios. Que la gente vea a Dios. Fíjense algo, ahora vamos a hablar de esta mujer, de Tabita. Ahora, Dorcas.
Es la única mujer, si usted quiere, métalo en su Biblia, en su buscador, es la única mujer que es llamada discípula en la Biblia. La única mujer que es llamada discípula. Y había muchas mujeres que seguían a Jesús. Está María Magdalena, la otra María, está Juana, hay un poco. Pero a Dios le plació que la única mujer que aparece llamada discípula en su palabra es esta. Ahora, describe características de discípulo. Es como que el Señor se quiere empeñar en recordarnos, hermanos, cuáles son las características de un discípulo. En este caso, es una mujer. Para una cultura en la que se menospreciaba a las mujeres, le dicen, no, hay discípula. Ahora, vamos a leer ese versículo donde aparece que había una discípula. El versículo 36, póngalos allí. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba. ¿En qué abundaba? En buenas obras. ¿Qué hacía la discípula? ¿Qué hacía? Abundaba en buenas obras. No es que, bueno, sí, yo hice buena obra, pastor, el año pasado cuando fuimos a entregar las arepas, ¿no? Dice que abundaba en buenas obras. ¿Qué hacía la discípula? Ajá, ¿qué hacen los discípulos? Ah, caramba. Yo no sé usted, pero yo llevé palo ahí. Sí, hermano, de verdad. Describe la única discípula y la describe. Mira, abundaba en buenas obras. ¿Y en qué más abundaba? ¿Ah? No tenía pegaloca en el bolsillo. Sí, hermano. Describe que esta discípula abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. En su generosidad. Era una mujer que, hermano, la gente necesitaba y ella iba. Incluso de su dinero daba. Y eso debe describir, hermano, no a solamente una discípula, a un discípulo de Cristo, sea hombre o sea mujer. Yo siempre digo, hermano, que cuando hay alguna necesidad dentro de un urbanismo, hermano, no debe ser el consejo comunal extinto. Perdón. Lo siento. Debe ser la iglesia. Debe ser la iglesia. De verdad. Los primeros que deben atender esa necesidad debe ser la iglesia. Debe ponerse de acuerdo. Si hay un viejito, una viejita que está solo, la iglesia es la que debe ayudarla. Es la iglesia. La iglesia debe abundar en buenas obras. La iglesia en Jerusalén es conocida por eso. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, versículo 46, 47, mi hermano. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. El 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Usted no es la iglesia. Usted es un elemento importante dentro de la iglesia. Usted es un ladrillo dentro de ese edificio que va creciendo de manera concertada. ¿Sí? Usted es una pierna como cuerpo de Cristo, un brazo, una uña, una pestaña, lo que sea. Pero como parte de esa iglesia, de ese cuerpo, usted la representa donde usted esté. Porque hago esta aclaratoria que usted no es iglesia, porque usted, bueno, dice, un día dice, no, yo soy la iglesia, yo no necesito congregarme. No se crea esa mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Usted es parte de una iglesia y la representa. Pero usted necesita a la iglesia, en la cual Dios estableció evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para su edificación, para su crecimiento. Donde Dios estableció otros hermanos que le van a echar broma para que, ¿sí? Para que usted forme su carácter. Dice que es necesario que haya disensiones entre ustedes. ¿Para qué? Para que se vea cuál es aprobado y cuál no. Entonces, usted necesita la iglesia.
Usted necesita el cuerpo de Cristo. Pero como parte del cuerpo de Cristo, donde usted está para hacer buenas obras. En su trabajo, en su liceo, en su universidad, donde usted está para ser una Dorcas. Que sea reconocido como un discípulo que abunde en buenas obras y ¿en qué más? Ajá, díganlo, díganlo. Ajá, y meterse la mano al bolsillo. Gloria al Señor. Ahora fíjense esto. Y lo vemos, ¿sabe? Pablo dice que oraba para que los hermanos tuvieran trabajo y teniendo trabajo, oye, tuvieran para ayudar a los demás. ¿Ok? Así que las buenas obras no están desligadas de lo que Dios nos provee a nosotros. Ahora fíjense algo, ¿no? Algo que me llama la atención es que Dorcas, a diferencia de Lázaro, las hermanas mandaron a llamar a Jesús. Marta y María mandaron a llamar a Jesús. Pero Lázaro no había muerto. Lázaro estaba vivo cuando ellos lo mandan a llamar a Jesús. Y después Jesús llega 4 días, ya Lázaro había muerto. Ya tenía 4 días de muerto cuando Jesús llega. Y ella le dice, cónchale, Señor, si hubiese estado aquí. Señor, si hubiera llegado antes. ¿Sí? Pero en este caso, ya Dorcas había muerto y ellas mandaron a llamar al apóstol. No, que se venga. Fíjense algo, ¿no? Ahora, estando Jesús en su ministerio, hay un hombre que se llama Jairo que va a buscar a Jesús para que sane a su hija que está enferma. Y de pronto, yendo en el camino, él hace un milagro, sana a una mujer que tiene flujo de sangre, que muchos conocemos esa historia, y viene la gente de la casa de Jairo y le dice, Señor, no moleste más al maestro, porque ya tu hija murió. No lo molestes, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero estas mujeres no pensaron así. Esta gente no pensó así. Ahora fíjense algo, hermano. Para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Dígaselo al que está al lado. Para Dios nunca es tarde. Luis, para Dios nunca es tarde. Nunca, hermano. Nunca. Esta gente no pensó, no, ya se acabó. Y muchas veces nosotros vemos algo, algún proyecto y pensamos, no, esto, para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Y en el texto tenemos el valle de los huesos secos. Aunque él está mostrando, ese texto está mostrando simplemente la condición del pueblo y lo que Dios podía hacer. Hermano, eso está en la palabra del Señor. Eso es lo que es un valle de huesos secos que ya los pisaban y se volvían polvo. Y que de allí, aleluya, el Señor levantó un ejército. No puedo hacer yo así, le dijo. No puedo hacer yo así. Y a veces nos desanimamos porque, oye, y el trabajo no se me da, y yo no sé qué cosa, o mi hijo, o... Para Dios no es tarde. Para Dios nunca es tarde. Esta mujer había muerto. Y esta gente dijo, no es tarde. ¿Sabe? Hay diagnósticos que te desalientan. ¿Sí? Un cáncer y tienes que hacerte quimio y tienes que hacerte algo. Te digo, para Dios nunca es tarde. Quiero que te lleves esto hoy de esta predicación. Para Dios nunca es tarde. Pedro ora por esa mujer y a Dios le place levantarla. A Dios le plació levantarla. Porque a Dios le plació. Porque a los discípulos los fueron matando después. Y a Dios no les plació levantarlo. Y no, pero no era porque era tarde para Dios. Es que ellos entendían algo. Que para nosotros vivir es Cristo y morir
es ganancia. Amén. Ponte de pie, iglesia, por favor. Lucas nos traza una ruta que comienza describiendo que Dios se encargó de algo que estaba obstaculizando el trabajo de la iglesia. Ese era Saulo. Trató con él, lo ganó. Saulo, vaya a prepararse hasta que yo lo llame. Y la iglesia tiene paz y sigue predicando. Después vemos que nos presenta un milagro hecho y describe, y la iglesia crecía, se multiplicaba. Y después vemos otro milagro y vuelve a decir, y la iglesia crecía, todos creían. Y si yo me pongo a resumir eso, yo digo, oye, Dios me está diciendo algo. Es que la gente tiene que creer. Es que yo debo ser un instrumento en las manos del Señor, como Pedro, como Saulo, como Eneas o como Dorcas, para que la gente crea. Ahora fíjese algo, fíjese la diferencia. Pedro estaba predicando. Era un instrumento de Dios para que la gente creyera. Pero Dorcas, que había muerto y resucitó, se volvió un testimonio para que la gente creyera. Donde tú estés, o sea, en la posición en la que tú te encuentres, tú puedes ser un doctor que está atendiendo, o puedes ser el paciente que es atendido. Tú puedes ser un profesor que está enseñando, o puedes ser el alumno que está aprendiendo. Pero en todo caso, debe ser un instrumento de Dios para que la gente crea. Hermano, el evangelio se trata de eso. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a anunciar que el reino de Dios se había acercado y que Él era el camino, que por fin las puertas se habían abierto. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? ¿De qué se trata el evangelio? Ven acá, Douglas, ven acá. Acércate aquí, pastor. Párate aquí. Párate aquí un momentito. Fíjense. Supongamos que el pastor Douglas es Jesús. ¿Qué se trata el evangelio, hermano? Que en mi vida, sea cual sea en la posición en la que yo me encuentre, haga esto. Vente, Carolina. Tuve un encuentro con Carolina X. Es una señora que me vende comida. La señora que me vende comida. Aquí está. Este es el médico que me atiende, que todavía no estoy loco, digo yo, a lo mejor sí. Y lo traigo. Vente, mi hermano. Véngase poco a poco también. ¿Cuál es tu nombre? José Antonio. Conocí a José Antonio andando, anda en moto, José Antonio, ¿verdad? Conocí a José Antonio andando en moto, casi me lleva por el medio. Pero conversé con él. Y lo traje. Cuando usted ve ese texto, todo lo que está hablando ese texto es para decirnos, oye, que la iglesia crecía, que la gente creía, que esas vidas que están allí, hermano, solamente eran instrumentos de Dios para que la gente crea. Y de verdad quiero atreverme a preguntarte como pastor, ¿tu vida está siendo un instrumento para que la gente crea? Y si no es así, quiero animarte. ¿Qué necesitas inicialmente? Ya lo tienes, el Espíritu Santo de Dios obrando en ti, que dice: no tengas miedo de lo que has de hablar o decir, porque yo pondré palabras en tu boca. Hoy se desestima mucho hablar del testimonio. No, tienes que hablar es de Jesús. Hermano, Pablo contó su testimonio 3 veces. 3 veces, pero las 3 veces era para llevar a la gente a Cristo. Tanto que Agripa dice: oye, Pablo, casi me convence de ser cristiano. Pero antes le contó todo lo que Dios había hecho en su vida. Tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, compárteselo a la gente. Pero la iglesia existe para que ese reino que Jesús vino a anunciar crezca día tras día hasta que Él regrese. Amén.
Dios le bendiga. Pueden sentarse ustedes. Vamos a orar, iglesia. Quédense allí de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude. Amén. Que nos ayude. No sé si aquí hay alguien hoy día, ¿sabe? Alguien que hasta ahora no ha entrado por esa puerta. Que hasta ahora no ha hecho a Jesús su Señor. Que hasta ahora no forma parte de ese reino al que Jesús vino a anunciar. Y que se abrió a través del sacrificio en la cruz. Alguien que todavía no ha aceptado el sacrificio de Jesucristo para perdonarle sus pecados. O alguien que quiera reconciliarse con Él. O sea, que hay alguien que quiera decidir hoy, mira, hoy yo acepto a Jesús como Señor y como Salvador, porque yo quiero ser parte de ese reino que tiene preparado para mí. Puede levantar la mano allí donde está. Podemos orar por ti. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, permite que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón. Que no desmayemos, Señor, a pesar de lo largo del tiempo en ver el cumplimiento de tu promesa, Señor. Que entendamos las palabras, Señor, que tus promesas son en ti sí y en ti amén, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a abundar en buenas obras, Dios eterno, y que la gente pueda conocerte, Señor, a través de nuestro accionar. Ayúdanos, Señor, a vernos como tú nos ves, Dios amado, Dios todopoderoso, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo apartado por ti, Padre de la gloria. Y que tu reino, Señor, se expanda a través de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.